Lección 33. La guerra de Jalisco, reforma en Jalisco. La guerra entre los centralistas y los federalistas se mantuvo aún después de que México perdió parte de su territorio. Los primeros formaron el Partido Conservador, en tanto que los otros organizaron el Partido Liberal. Los conservadores querían un gobierno central y mantener sus privilegios, asegurar el control de la educación y conservar como única la religión católica. En cambio, los liberales pensaban que era necesario terminar con los privilegios de la Iglesia, así como vender sus propiedades y las tierras de las comunidades indígenas. También querían establecer las libertades de comercio, trabajo y religión. Los liberales y los conservadores, las señoras en los bailes y las reuniones para hacer notar que estaban a favor de los liberales, se ponían zapatos rojos y un prendedor con forma de hacha que simbolizaba la libertad. En cambio, aquellos que estaban a favor de los conservadores usaban zapatos verdes y prendedores en forma de cruz. En Jalisco, al igual que todo el país, liberales y conservadores se enfrentaron. Hubo combates en Guadalajara, Zapotlán, La Barca y Autlán. Los liberales obtuvieron la victoria y organizaron el gobierno en la Ciudad de México. Una de sus primeras medidas fue autorizar la venta de tierras ociosas, lo cual afectó por igual a las propiedades de la Iglesia y de las comunidades religiosas. También convocaron a los mexicanos a formar el Congreso Constituyente. Después de un año de debates se aprobó la Constitución de 1857. Con ello nuestro país quedó organizado nuevamente en una república federal y se estableció la igualdad de todos los ciudadanos, la libertad de enseñanza y de imprenta. Al conocerse este acontecimiento, los habitantes de Guadalajara adomaron sus casas y las calles en señal de regocijo. Pero no todos participaron de este júbilo. Hubo quienes manifestaron su descontento porque consideraron que esas leyes afectaban a la Iglesia. Para algunos campesinos significó la pérdida de sus tierras y montes. Estas medidas ocasionaron disturbios en Lagos, San Juan y La Barca y en Tepic. Los indígenas, encabezados por Manuel Lozada, conocido como el Tigre de Alicia, se rebelaron. En varias zonas del país los conservadores desconocieron la Constitución. Toda esta llevó a una nueva lucha conocida como la Guerra de Reforma de 3 años. Los liberales jaliscienses se organizaron para defender la Constitución y los principales pobladores de nuestro estado convocaron a los habitantes a levantarse en armas. Las autoridades, junto con los gobiernos de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Querétaro y Zacatecas, se unieron y formaron un ejército que apoyaba al presidente Benito Juárez. La capital mexicana fue ocupada por los conservadores y Juárez trasladó su gobierno a la ciudad de Guadalajara en 1858. Después de un mes, los liberales de Jalisco fueron vencidos, por lo que Juárez y sus ministros se trasladaron a Manzanillo. La defensa de nuestro estado quedó a cargo de los liberales Santos Degollado y Pedro Ogazón. Antes de salir de Guadalajara, Juárez y su gabinete fueron aprehendidos por un grupo de soldados que tenían órdenes de fusilarlos. Cuando se disponían a disparar, se oyó al liberal Guillermo Prieto gritar: «Levanten esas armas, los valientes no asesinan». Con ello impidió que fusilaran a Juárez. La vida en la escuela de Jalisco. A mediados del siglo XIX, los niños y las niñas asistían a diferentes escuelas
y en caso de que los salones de clase estuvieran en el mismo edificio, se construían puertas especiales para evitar que hubiera comunicación entre ellos. El horario escolar era de 8 a 11 por la mañana y de 2 a 5 por la tarde. Los sábados la hora de la salida era a las 4 de la tarde. En la escuela se enseñaban a escribir y a leer, así como gramática y urbanidad, es decir, la forma de componerse en sociedad. Los niños aprendían el mundo de los números y las niñas a coser y a bordar. Para corregir a los alumnos que eran platicadores, mentirosos, peleoneros o desaseados, el maestro colgaba en su cuello un letrero que indicaba la falta cometida y colocaba orejas de burro a los que no aprendían la lección. Durante la Guerra de Reforma, Jalisco fue escenario de importantes batallas. Guadalajara fue sitiada varias veces y parte de sus edificios fueron destruidos. La población padeció hambre y epidemia. En el campo, la mayoría de las tierras de cultivo fueron abandonadas. La iglesia también resultó afectada en sus recursos económicos que fueron utilizadas para sostener la guerra. Los liberales derrotaron a los conservadores, así Juárez regresó a la Ciudad de México y estableció su gobierno en 1861. A pesar de los problemas que vivió el país en esos años, en nuestra entidad Guadalajara siguió siendo el centro comercial más importante del occidente de México. En esta ciudad se vendían productos como azogue, canela, seda y loza fina. Se trajo algodón despepinado, por la que se abrieron algunas fábricas textiles como la Caja de Agua y la Experiencia. Las instalaciones de telares mecánicos sorprendió a muchos debido a la rapidez con la que trabajaban. A mediados del siglo pasado, en nuestra entidad se inauguró una línea de diligencia entre Guadalajara y el puerto de San Blas. Gracias a ello se redujo el tiempo y el costo en el trabajo de pasajeros. Asimismo, se mejoraron los principales caminos que conducían a Tepic, Talpa, Zapopan, Zapotlán y Tapatitlán. Elabora actividades. Elabora con una representación de teatro, guión sobre algún acontecimiento de la época. Con ayuda de tu profesor, selecciona los personajes y escribe un pequeño diálogo para hacer los guiones. Puedes emplear bolsas de papel, calcetines o propia mano. Las ilustraciones y el texto de la lección te pueden servir para tener una idea de cómo hacer la escenografía. Preséntalo ante el grupo. Número 2. Lee con atención el recuadro La vida en las escuelas de Jalisco y a mediados del siglo XIX y contesta: ¿qué diferencias y semejanzas encuentras entre la escuela de esa época y las de hoy? Escribe tu respuesta y todos comenten sobre la forma empleada por los profesores para corregir a sus alumnos.